días, Dios bendiga su vida. Queremos hoy día pensar en un versículo que es muy conocido en la palabra del Señor, muy usado por predicadores, enseñado a los niños. Es uno de los primeros versículos que la gente aprende. Y lamentablemente también es un versículo que se usa mucho para tergiversar la palabra de Dios con respecto a la condición en la que el hombre se encuentra delante de Dios y de acuerdo a cómo Dios ve a este hombre y de acuerdo a cómo Dios lo mira realmente. El texto está en Juan capítulo 3, versículo 16, muy conocido. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el texto del que queremos conversar hoy día. Cuando uno dice, mira, el hombre está condenado, cuando nosotros predicamos y decimos, le queremos explicar a la gente que el hombre está condenado, que el hombre está muerto, muerte en la Biblia es separación, está separado de Dios, está lejos de Dios. Cuando le decimos que Dios dice en su palabra que Él aborrece el pecado y aborrece también al pecador. Cuando decimos que Dios mira de lejos al hombre porque el hombre es enemigo de Dios. Algunos vienen y dicen, bueno, pero ¿cómo? Si Dios es amor, ¿cómo va a ser que Dios no me ama? Si Juan 3:16 dice que Dios ama al hombre. Juan 3:16 habla del amor de Dios. Pero si miramos bien el texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El texto está poniendo el énfasis no en el amor de Dios. Ahora, queremos enfatizar y dejar claro algo al comienzo. Dios es amor. Dios es amor. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios es amor. Dios no es amoroso. Dios es amor. Dios ama su creación. Dios ama toda su creación ética. Dios ama toda su creación. Cada árbol, cada planta, cada ser que Él creó, Él lo ama porque Dios es amor. Y Dios ama al hombre en esta línea de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. No se olvide que Dios creó a Adán a su imagen y semejanza con el deseo interno en el corazón de Dios de que Adán pudiese reflejar el carácter de Dios. Ahora, Dios sí ama al hombre, pero el texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan está expresando a través del suspiro del Espíritu Santo, de este susurro del Espíritu Santo que viene y le dice, que es la inspiración de Dios, anota y escribe esto. Juan expresa y Juan no encuentra palabras, trata de buscar una expresión para enfocarse en la manera, en la forma en que Dios amó al mundo. No dice, mira tal amor, sino que mira la manera, de tal magnitud. Mira la forma. Es una forma impresionante en que Dios amó al mundo. Ahora, ¿cuál es la forma? Porque dice, porque de tal manera. ¿Cuál es la manera en que Dios amó al mundo? Que ha dado a su Hijo unigénito. Esa expresión que ha dado a su Hijo unigénito viene de la expresión hilasterión en griego, que tiene que ver con poner una víctima en el altar del sacrificio para hacer expiación. Entonces, el texto lo que está apuntando la mirada, hacia donde apunta la mirada, hacia donde dirige la mirada es a que usted y yo podamos ver que el amor de Dios se manifestó en la cruz del Calvario. No hay un lugar, no existe un lugar, querido amigo, donde se pueda ver con mayor magnificencia, con mayor claridad, con mayor nitidez el amor de Dios. ¿Por qué? Porque de tal manera la forma elocuente en que Dios amó al hombre, esa es la cruz. Allí en la cruz Dios amó al hombre, abrazó al hombre y mientras amaba al hombre castigaba a su propio hijo. Le vuelvo a decir que esta expresión que ha dado a su único hijo, o a su hijo unigénito, tiene que ver con poner, esta expresión que ha dado, la expresión que ha dado, tiene que ver con poner una víctima en el altar del sacrificio para hacer expiación y para presentar ofrenda. Entonces, si usted me está siguiendo lo que le estoy diciendo, el texto habla de la manera en que Dios amó al mundo, para que todo aquel que en Él cree, en Cristo, en el que murió en la cruz, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Entonces, la fuerza del texto, el centro del texto está en la manera en que Dios amó. No está en cuestionamiento el amor de Dios. Dios ama al hombre. Dios ama al hombre, pero Dios también es santo y Dios es justo. Y la ira de Dios está sobre toda impiedad y sobre toda manifestación de pecado. Desde la santidad de Dios brota espontáneamente la ira de Dios para aplastar toda manifestación de pecado. Y el hombre es un pecador, por lo tanto el hombre tiene que ser aplastado por la ira de Dios. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, querido amigo, que Dios aborrece a los pecadores, que Dios odia a los pecadores. Y esto en nuestra mente humanista cuesta digerirlo, porque estamos acostumbrados, nos han pintado y con trazos firmes, nos han pintado un Dios humanista, nos han pintado un Dios de barba larga, sentado como un abuelo misericordioso que tolera todo. No, Dios no tolera todo. Dios no tolera la forma de vida en que el hombre vive. Dios no tolera mi pecado ni tu pecado. Dios no lo tolera. Dios tiene que tratar con el pecado, y trató con el pecado de esta forma elocuente en la cruz del Calvario. Castigó mi pecado y tu pecado en la carne, en el cuerpo de Cristo. Por eso, porque de tal manera amó Dios al mundo. No está en cuestionamiento el amor de Dios. No estamos diciendo que Dios no ama al hombre. Estamos diciendo que Dios lo ama. Pero también estamos diciendo que Dios es justo y es santo. Y la ira de Dios está sobre todo tipo de pecado y sobre el pecador. Y el pecador que no se arrepiente terminará ardiendo en las llamas eternas. Dios te ama, y te ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, en tu lugar, por ti. Esa expresión por ti tiene que ver el lugar tuyo, una vida por otra, un glorioso intercambio. El justo, el santo, muriendo como culpable, para que el verdadero culpable, usted y yo, pudiésemos ser declarados no culpables. Por esto que dice el texto, porque de tal manera amó Dios al hombre, amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.